Participar en esta convención para hablar sobre masculinidades, corresponsabilidad y cuidados para el vivir bien. Estamos en el marco de una pandemia producto de la difusión del COVID-19, lo cual nos lleva a disertar acerca de estos temas. En esta situación la vivimos dentro de un sistema que es patriarcal y capitalista, cuyas instituciones y leyes generan distintos tipos de desigualdades que desembocan en violencias contra la naturaleza, violencia contra las culturas y violencia entre personas, violencia en el mundo de la humanidad. En el caso de la violencia contra la naturaleza, la cultura pretende separarse de la naturaleza y dominarla. También pretende dominar una parte importante de la población masculina a la parte importante de la población femenina, y también pretende que un sector de gente que quiere imponer una cultura uniforme y homogénea aplaste el resto de la diversidad existente, sea diversidad natural o biodiversidad, o sea biodiversidad cultural o sociodiversidad. Eso se dio históricamente por la vía de imperialismo y colonialismo, que generaron una diferencia entre los centros controlados por las empresas transnacionales y la periferia, donde está el resto de los pueblos. Y se expresaba en concreto, se dio como violencia dentro de nuestra especie humana, como racismo, machismo, clasismo y jerarquías de edad. Esas violencias pretenden preservar el control por parte de la gente que se beneficia de estas violencias, para con ese control buscar la sumisión y el servicio, tanto material como emocional como sexual, por parte de las personas sometidas. Es decir, que el afán de control desemboca en la violencia, que puede ser una violencia de edad, una violencia por adultez, o porque se cree que puede aplastar a las personas adultas mayores, y también puede ser violencia sexual. La unión de ambas puede desembocar en la pedofilia, que es donde se juntan la violencia sexual con la violencia de edad, y también puede desembocar en lo que hemos estado sufriendo y que estamos denunciando, que también son las violencias de odio racial, o violencia de odio heterosexista o femicida. Las personas que la ejercen no asumen su responsabilidad, son irresponsables consigo mismas, y también son irresponsables a nivel psicológico, a nivel sexual y a nivel reproductivo. Estas violencias del sistema patriarcal capitalista buscan sostener las desigualdades, por ejemplo, regionales entre países del norte y del sur, que hacen que la migración, con todos los controles que le ponen, sea desde las periferias al centro o del campo a la ciudad, buscando que justamente estas personas migrantes suplan estas necesidades de servicio y de cuidado. Del mismo modo, las personas en esa desigualdad, que tienen ciertos privilegios, tienden a ser personas de la ciudad letradas, intelectuales, que se sirven de las personas que están en el campo y que vienen muchas veces con otra cultura que es más manual y oral. Esa desigualdad también es eso, entre personas no heterosexuales que sirven a las heterosexuales, o personas femeninas, mujeres, y las personas masculinas u hombres que se sirven de ellas. Una desigualdad también de edad, de las personas adultas y jóvenes que se sirven de las personas de otra edad, por ejemplo, que se sirven de las personas adultas mayores o de la niñez, o que las dominan, y de las personas convencionales o sanas por encima de las personas con discapacidad, enfermas o con adicciones, y en términos clasistas, de las personas pudientes por encima de las personas empobrecidas. Para sustentarlas se apoyan distintas ideologías y prejuicios. El resultado de eso es que una élite de personas masculinas de países del norte, que son letradas, que son adultas, convencionales y pudientes, ponen a su servicio al resto.
Eso sostiene un sistema liberal moderno donde la libertad es igualada mediante el egoísmo con la irresponsabilidad, con el descuido propio, con el descuido ajeno, con la indolencia y finalmente con la violencia. En un caso como este, donde hay un despojo de tipo subjetivo, psicológico, cultural y simbólico, y también material, hay un grupo que se apropia y otro grupo que es condenado a la dependencia. Nuestro contexto actual de capitalismo salvaje es neoliberal, y eso se expresa en que privatiza todos los cuidados, tanto públicos como privados, la seguridad social, la salud, generando una carga de todos estos cuidados encima de la población desposeída, especialmente las mujeres. ¿Cómo se refleja eso en términos de género? En una jerarquía egoísta donde la masculinidad hegemónica parte del principio de ser para sí y la feminidad hegemónica parte del ser de otros y el ser para otros. En ese sentido, los estereotipos de género y la sociedad patriarcal generan una pirámide, una jerarquía, donde hay un grupo de personas que está destinada a cuidar y a servir de las demás, porque entonces la naturaleza está al servicio de un proyecto desarrollista civilizatorio capitalista, las mujeres están al servicio de los hombres, las poblaciones racializadas al servicio de las personas que se consideran superiores por su blanquitud, las personas heterosexuales son servidas de las no heterosexuales por heterosexismo, y las personas de menos edad sirviendo a las adultas y las con discapacidad a las que no tienen discapacidad. Eso se expresa en explotación doméstica y en explotación pública, es decir, hay explotación en el campo laboral, salarial, en el campo remunerado, pero también explotación en un campo de reproducción doméstica que no suele tener remuneración. Entonces ahí genera una relación de jerarquía entre lo productivo por encima de lo reproductivo, de los hombres por encima de las mujeres, y eso se da tanto en el mundo empresarial como en el resto de las instituciones. Esto lo que genera es que no haya reciprocidad, ni responsabilidad, ni igualdad en algunos aspectos que tendrían que ser comunes a ambos, tanto hombres como mujeres y al resto de las personas que sean o no racializadas y pueblos sean del norte o del sur. Es decir, una élite se abroga para sí los derechos a la privacidad, a la libertad de desarrollo personal, de movilidad y de decisión, la posibilidad de tener descanso, tiempo para sí, para crecimiento personal o formación de todo tipo, o para el ocio, el derecho a ser cuidado, y el derecho a beneficios psicológicos y materiales. El resto de las personas que no gozan de este beneficio sufren un deterioro integral, y también el planeta sufre un deterioro integral, por lo que ya mencionamos de la desigualdad entre la cultura y la naturaleza. Dentro de las personas que sufren un deterioro por esta falta de reciprocidad, la mayoría son las mujeres. ¿Por qué? Porque ellas son llevadas a ser las cuidadoras, y los estudios muestran que la persona que cuida necesita ser cuidada. Si eso no ocurre, si no hay esa reciprocidad, ella empieza a tener un deterioro de todo tipo, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Eso se vio muy claro ahorita con el tema de la cuarentena y la pandemia del COVID, porque la pandemia nos permitió ver que el cuidado no solamente es algo interrelacional, sino que es obligatorio. O sea, tenemos que cuidarnos entre todas y entre todos, como pueblos y como personas. Sin embargo, en un sistema como el que vivimos, que es el patriarcado capitalista, el cuidado no vale. Y si vale, vale poco. Está devaluado, minusvalorado, pues despreciado. Y eso se refleja en que no tiene la misma retribución ni política ni económica. O no vale nada, es visto entre comillas como gratuito, o vale muy poco, y eso se refleja en que en el trabajo del cuidado suele ser en muchos países, cuando es pagado, algo subpagado o es algo precario, es decir, que en cualquier momento te pueden votar. ¿Cuál sería entonces la propuesta?
Bueno, la propuesta sería ante toda esta situación ya descrita, sería una masculinidad no machista, donde los hombres asumamos el autocuidado a nivel de salud, a nivel de alimentación, a nivel reproductivo, a nivel sexual, un cuidado que sea antimachista hacia las demás personas, un ser para otras y otros, donde cuidemos a la niñez y a las personas adultas mayores sin ningún tipo de machismo, donde compartamos el cuidado, la responsabilidad y corresponsabilidad, incluyendo el trabajo no remunerado de lo doméstico, pero ese cuidado de respetar la libertad y la autonomía de las demás personas, tanto las personas que son racializadas como aquellas que han sido sexualizadas, como personas sexogénero diversas, no heterosexuales o como mujeres. El respeto de esos acuerdos de libertad lleva a pactar desde una libertad que sea comunal y socialista, donde se haya consideración, responsabilidad, apoyo mutuo, coordinación y cooperación que sea como horizontal. Esta cooperación debe respetar la diversidad, y en los estudios feministas se habla de la puerta giratoria, es decir, que se intercambien de manera horizontal los roles, lo cual pasa por que se compartan, por ejemplo, políticas de licencias laborales como las que existen actualmente, de licencias de maternidad y licencias de paternidad. Esa responsabilidad debe basarse en la reciprocidad, es decir, que debe haber igual reciprocidad, igual libertad, igual ocio, igual cuidado, igual bienes, compartición de bienes materiales, y eso pasa porque entonces se haga una discusión sobre la redistribución material y el reconocimiento de la diversidad como parte de una justicia integral. A nivel de pueblo, eso implica que haya libertad migratoria, lo cual implica abolir la explotación tanto en el espacio público como en el doméstico, y eso implica una revolución cultural, ecológica, económica, comunal, social, política, teórica y jurídica, para combatir el ecocidio, el clasismo, el racismo, el machismo y la discriminación por edad. Eso pasa por entonces que, por ejemplo, tengamos políticas anticapitalistas donde el Estado tenga, por ejemplo, compartir también el cuidado y suplirnos, por ejemplo, de comedores públicos, lavanderías públicas, reparación de ropa pública, guarderías y sistemas de salud y de seguridad social, donde el cuidado sea algo compartido también en el espacio público, además de lo que ya dije, la corresponsabilidad en el espacio doméstico. Finalmente, todo ello tiene implicaciones para el vivir bien, que para algunos pueblos del Tahuantinsuyo, que recientemente el 21 de junio celebramos el Inti Raymi, ellos le llaman Suman Camaña, Suman Causay, que es el vivir bien, lo cual es una visión intercultural donde se comienza por la persona plena, por la Jacarruna Simi, que debe cuidarse a sí misma, ser autogestionaria, independiente y confiada, tener autocuidado material, psicológico y espiritual, y desde ese punto de partida luego pasar a un cuidado relacional, ecológico del hogar, de las relaciones dentro de ese hogar, un cuidado comunal, un cuidado regional, tanto social como comunitario, un cuidado territorial, ecológico, ecoterritorial, y un cuidado planetario, es decir, avanzar hacia una sociedad ecocomunitaria, socialista, feminista e intercultural sería una forma de concretar el vivir bien para vivir viviendo.